Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y una semana más estoy aquí para informarte un poco de todo lo que acontece en la varita mágica. Lo primero que quiero un poco mostrarte siempre son las novedades que aparecen en la web y las tengo aquí para que las veas. Hemos recibido esta antorcha flor, una antorcha que se convierte en flor, es automática, quiere decir que prácticamente lo que tienes que hacer es encenderla y la flor aparece sola. No puedo dar muchos más detalles aquí, pero es algo que nos ha gustado bastante. Hemos recibido también nuevamente pues, las cartas de Harry Marquerie, que son las que enseñas todas y después una desaparece, la que ha pensado el espectador. Están muy bien fabricadas, se ven desde lejos y es un efecto que te va a gustar. Hay una cosa importante y es que hemos hecho un vídeo demostrativo de este juego y ahora después pondremos debajo los enlaces a todas las demos para que las puedas ver tranquilamente. También hemos hecho una nueva demo del juego de los bomberitos. Entonces, así puedes ver un poco lo que es el desarrollo del juego. Piensa que es una demo, que no está muy estudiado lo que es la presentación y todo esto, pero bueno, creo que sale bien y te puedes hacer un poco la idea de cómo funciona el juego para magia infantil. Funciona muy bien y es un efecto muy bonito. Vas a tener también la demo del artículo, ¿vale? La demo del vídeo. Por último, hemos recibido algo que nos ha encantado, por la calidad que tiene y por lo bueno que es. Por un lado, fíjate bien, quiero que lo veas, cómo viene presentado, con su terciopelo, en alta calidad, una cartera de piel. Es una cartera Himber, tamaño de chequera. Esto viene muy bien para juegos de contrabandista o bueno, cualquier juego que puedas necesitar un cambio. Es algo de mucha calidad y no tiene un precio excesivamente alto. Además viene con un DVD explicando un montón de efectos que puedes hacer con esta cartera. Nos ha gustado mucho, sinceramente. Y también me ha gustado esta otra. Lleva su certificado de garantía, viene bien presentadita, una calidad extrema, piel auténtica y es una cartera que puedes enseñar perfectamente y cuando quieras hacer así y puedes sacar billetes o puedes sacar un montón de cosas. Algo que nos ha gustado, algo que es de calidad. Por si es de tu agrado, yo pienso que si necesitas una cartera, en la descripción está en la web y verás que te va a gustar mucho. Te viene todo con su DVD explicado para que puedas sacarle partido de verdad. Bien, dichas las novedades, quería comentaros que la página web nuestra, hay gente que no sé si es que no está acostumbrado a utilizarlas o lo que sea y entonces no sé, se ve un poco perdida. Bueno, pues he hecho un pequeño tutorial para que veáis un poquito cómo funciona. Vamos a verlo. Bien, pues aquí estamos en lo que es la tienda de la varita, la entrada. Aquí tienes cosas para aprender sobre la magia y sobre quiénes somos y todo, y hay un blog, pero aquí directamente entras en lo que es la tienda de magia, lo que son los artículos. Bien, hay gente que me pregunta, para el buen funcionamiento, hay gente que no sabe que estas marcas naranjas que hay aquí, pueden hacer que pases en las distintas secciones hacia nuevos artículos. ¿Lo veis? Aquí, ¿ves? Las distintas secciones. Aquí se muestran las secciones más habituales, pero de todas maneras las secciones completas están en esta zona, están todas ahí. ¿Bien? Y después hay gente que, no sé si es porque a lo mejor no está acostumbrado a utilizar las webs, y dice que hay poca descripción. Hombre, lo que hay que hacer es o pulsar en la foto o pulsar en el nombre del artículo, y entonces verás que te lleva a un sitio donde normalmente hay una corta descripción primero, un vídeo demostrativo y una descripción un poquito más amplia. Bien, así en cualquiera de los artículos. Entonces estos solo son unas indicaciones para que podáis manejar mejor la web. Cualquier artículo, pues puedes aquí cambiar las fotos y tenéis aquí una descripción un poquito más amplia que la que se muestra en la portada. Simplemente como recomendaciones para aquel que no esté muy habituado, para que veas lo que puedes hacer un poco con la página web. ¿Correcto? El vídeo puedes reproducirlo aquí o darle donde pone YouTube para que vaya a la página de YouTube y ya lo puedas poner en pantalla completa si así lo deseas.
Muy pronto también tendremos el Encuentro Internacional de Magos de Almusafes, el 9 de abril. Lo que os voy a pedir es que como vamos a llevar el stand de la tienda y vamos a llevar cosas, y no queremos ir con todo porque sería demasiado, si quieres ver algo específico, solo tienes que mandaros un mensaje a lavarita@ono.com y decirnos lo que te gustaría ver de la tienda, para asegurarte de que lo llevamos. Tú no te preocupes, que no tienes ninguna obligación de quedártelo. Yo te lo llevo, lo miras, lo examinas, ves si te gusta, y si quieres te lo quedas. Pero muchas veces ocurre que, ¿has traído esto? No. ¿Has traído esto? Tampoco. ¿Por qué? Porque hemos creído que nadie lo iba a pedir. Entonces, si quieres ver algo, si quieres comprar algo, di que nos lo llevemos y allí te lo podemos enseñar sin ningún compromiso. Las actuaciones de esta semana, hay varias. Si estáis en Madrid, ya sabéis que tenemos tienda de la Varita Mágica en Madrid, en la calle Mantuano número 17. Si estáis por allí, en el Circo Price, tengo aquí lo que nos han hecho llegar, del 5 de marzo al 5 de abril, es decir, hasta el 5 de abril, el 5º Festival Internacional de Magia, en el Circo Price. Esto está dirigido por Jorge Blas, y tiene que ser estupendo y maravilloso. Si puedes ir, yo te recomendaría que no te lo perdieras. Hay un montón de magos y un montón de buena magia, Topaz, Doble Mandoble, Diego y Elena, Jun Li, Jorge Blas, no sé, quiero decirte que es para no perdérselo, te lo recomiendo. Aquí en Valencia también pues tendremos a Tony Pons en el Teatro Thalía el día 28, tendremos al grupo de magos de nuestro club de magia que van a hacer un espectáculo en la Sala Carolina el mismo día 28, se llama Hola, ¿qué haces? Yo mismo me promociono y te digo que estaré el día 26 en la Antique de Villarreal, actuando por la noche en un pub, y el día 27, el viernes, en Café Templo, en Giria. Pues si te apetece ir a verme, ahí estaré haciendo mi magia. Y después recomendar también pues, que vayas a ver el espectáculo que próximamente hará en Madrid Luis de Matos. Luis de Matos es uno de los magos más reconocidos a nivel mundial, de la talla de los grandes, internacionalmente conocido, y ahora actuando en Madrid creo que es una oportunidad única para no perdérselo. Aún falta un poquito, pero yo te lo anticipo por si quieres ir a verlo. ¿Bien? Y por último os voy a dar un consejo, porque me han pedido que dé algunos consejos a la hora de actuar. Bueno, en mi modesta opinión, pues os daré alguna cosita. Yo, como recomendación, por ejemplo, cuando vayáis a un sitio y tengáis niños de público, yo siempre pido que estén sentados en su silla, que no estén en el suelo. Bajo mi punto de vista, en el suelo los puedes pisar. Están alborotando, se te acercan. Sentados en su silla se mueven mucho menos, no puedes tropezar con ellos, se mantienen como en una posición de teatro, por decirlo de alguna manera, y los controlas muchísimo mejor. Mi recomendación es que no haya ningún niño en el suelo cuando tú estés actuando. Si te sirve, pruébalo, si no lo haces, y verás cómo yo creo que te va a ir muchísimo mejor. Y esto ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado el videoblog. La semana que viene, un poquito más. Nos vemos, hasta luego.